Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra lección número 29 de nuestro estudio del primer libro de Samuel. Vamos a avanzar hoy en el capítulo 24. Vamos a considerar todo el capítulo, una historia muy interesante. Nuestro título de la lección de hoy es El Señor te dice. Ya verás ahorita por qué. Si eres tú cristiano de la vieja escuela, como yo creo que en nuestra memoria no tenemos tantos recuerdos de momentos en los que una persona se acercara a otra con esta frase: el Señor te dice, seguido de una palabra profética o una palabra que viene de parte de Dios. En los últimos años eso ya es un poco más común para aquellos que son creyentes, pues no sé, de hace unos 20 años para acá. Crecieron su fe en un ambiente más o menos así, en donde con a veces mucha facilidad e incluso con irresponsabilidad se ha usado esta frase se antepone esta frase para dar palabras que en teoría vienen de parte de Dios. Los descalabros que he visto, honestamente, son muchos. Pareciera que son más las experiencias negativas que las positivas, más las experiencias irreales o falsas que aquellas genuinas y verdaderas, porque no estamos diciendo con esto que Dios no hable. Ya en lecciones atrás y en otro momento hemos referido esto. Dios sigue hablando, su espíritu se sigue manifestando a través de las personas. Nadie de nosotros podemos silenciar a Dios ni decirle qué es lo que puede o no puede decir, qué es lo que puede o no puede hacer. Él es el Señor, y la Escritura, sobre todo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, menciona que en la iglesia el Espíritu Santo se manifiesta a través de dones, y uno de ellos es el don de la profecía. Es el don de transmitir un mensaje a otros a través de su misma iglesia. La misma comunidad puede desarrollar y ejercer este ministerio y este don cuando es impartido por el Espíritu y cuando se usa de manera responsable en personas que son espirituales y que tienen plena conciencia de que lo que hacen es algo serio. ¿Por qué? Porque el resultado de dar una palabra personal, es decir, una palabra que no viene de parte de Dios, seguramente hará errar el camino a otros, les va a guiar por sendas, ¿verdad?, que lo único que generarán será dolor y frustración. Bueno, la historia de hoy nos ilustra en un momento, ¿verdad?, de este párrafo, una situación similar, y vamos a tomar el buen ejemplo de David en esta ocasión para cerrar sus oídos a algo que, aunque parecía y tenía toda la posibilidad de ser una palabra de Dios, consideró que no lo era, y creemos que hizo bien en rechazar esto. El tema de hoy, como te decía, es el Señor te dice, y el versículo central de nuestra lección será el verso 4, ya llegaremos allá. El carácter expuesto en nuestra lección, te lo leo, dice: los soldados de David asumieron erróneamente que la presencia de Saúl en la cueva era obra de Dios y por lo tanto pretendieron hablar en nombre del Señor. El objetivo que perseguimos en esta lección es que seamos cuidadosos al momento de pretender hablar en nombre del Señor, pues podríamos ser la causa de que alguno se extravíe. Es cosa seria, como te decía hace un momento. Vamos a la lección, al pasaje, el capítulo 24. Vamos a leer los versos 1 al 3. Y en estos versos y en esta primera sección nos vamos a encontrar con el terreno propicio. Cuando hay una palabra, y obviamente, ¿verdad?, en el contexto de esto es una palabra que no viene de parte de Dios, pero que alguien, pues por alguna razón, la presenta o la trae delante de ti. Generalmente, cuando esas palabras llegan, hay un terreno ya propicio para que esa palabra se siembre y esa palabra germine. Te recuerdo, es una palabra que no viene de parte de Dios. Vamos a ver cuál es el terreno propicio en esta historia. Versos 1 al 3. ¿Lo leemos? Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes.
En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Apenas terminó Saúl de pelear contra los filisteos. ¿Te acuerdas la lección anterior, la lección número 28? Guíame a la roca fue nuestro tema. David se interna más en el desierto, va a esta roca que en la analogía que presentamos representa a Cristo. Y ahí, en ese momento, Saúl recibe la noticia de que los filisteos estaban atacando a Israel y entonces deja de perseguir a David para regresar y defender al pueblo. Pero es interesante cómo comienza el capítulo 24. En cuanto terminó aquel asunto, tomó 3,000 soldados electos y regresó con toda intención de buscar a David para matarlo. Ahora, el hecho de que David y sus hombres estuviesen escondidos en una cueva, cuando se enteraron, cuando supieron o cuando vieron que Saúl regresaba otra vez para buscarlo y acabar con ellos, nos da de alguna manera una idea de, y esta es obviamente una inferencia, es decir, estamos sacando alguna conclusión de todo esto, cuál era la condición en el espíritu y en el corazón de David, hablando humanamente. Al esconderse, seguramente las implicaciones es que estaban atemorizados. ¿Por qué? El pasaje mismo nos lo dice. David tenía 400 hombres con él. Saúl venía con un ejército selecto de 3,000. Acuérdate que los hombres que estaban con David no eran precisamente soldados. Sí eran hombres que estaban poco a poco siendo capacitados para la guerra, pero jamás podrías compararlo con el ejército de Saúl, y menos si es la élite militar. Entonces, ante esta situación, David sabe que lo único que puede hacer y lo mejor que puede hacer es esconderse, es decir, no va a enfrentar a Saúl cara a cara, no va a enfrentar a estos dos ejércitos porque hay una gran desventaja. Y entonces, en este sentido, vemos aquí que hay un terreno propicio para que David esperara de alguna manera que las cosas pudieran salir adelante con la intervención de Dios. Ya lo vimos en la lección anterior y lecciones atrás. David ha sido librado una y otra vez por la providencia de Dios. No ha sido nunca su capacidad o su habilidad. Él está viendo de primera mano y en primera fila cómo Dios ha intervenido a su favor. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que en ese momento, en ese escondite, mientras tal vez David y sus soldados están todos en un silencio sepulcral, esperando que Saúl con su ejército pase de largo, jamás se imaginó que en ese preciso momento Saúl tendría la necesidad de ir a la cueva para, pues bueno, como diríamos hoy, para hacer del baño. Y fíjate, aquí es donde en este terreno propicio comienza de alguna manera una especie de prueba. Eso lo vamos a ver más adelante, pero comienza una especie de prueba para David. Ahora, la peor combinación para extraviarnos en el camino, la peor combinación que puede haber es, número uno, que tu voluntad no se ajuste a la voluntad de Dios. Ahorita te voy a explicar por qué, pero toma nota de esto. Dos, que las cosas se den de acuerdo a tu voluntad y no a la de Dios. Y tres, que alguien te confirme que eso que tú vas a hacer o quieres hacer viene de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Recuerdas en la lección 27, 2 lecciones atrás, el tema fue sesgo de confirmación? Y en esa lección considerábamos el hecho de que cuántas veces no vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír, y cuando esas cosas se alinean a nuestra voluntad, hacemos suposiciones equivocadas. Acuérdate que vimos este término apofenia, que es conectar eventos como Dios interviniendo en ellos, cuando en realidad son situaciones aleatorias que no tienen nada que ver, pero nuestro sesgo de confirmación, es decir, cuando queremos que algo se ajuste a nuestra voluntad, pues siempre vamos a poner mayor atención a eso. Apliquemos la lección 27 a este momento. Imagínate qué pudo haber pensado David
cuando de repente ve que Saúl entra a la cueva. Él está con 400 hombres ahí adentro, en este silencio absoluto. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de David ahí? ¿Qué pensamientos pudieron haber viajado dentro de él? Tal vez, wow, esta es mi oportunidad. Lo tengo aquí de pechito. Tal vez Dios me lo puso aquí. Por eso te decía, la peor combinación para equivocarnos es, uno, que tu voluntad no esté alineada con la de Dios. Dos, que las cosas se den. En este caso, Saúl entrando a la cueva. ¡Wow! Pues yo quisiera ya quitarme esta situación de encima. Yo no sé qué es lo que Dios quiere, pero yo sí es lo que quiero. Y bueno, las cosas se dieron. Ahora sí, como decimos hoy comúnmente, y lo hacemos a veces pues ya como manera de cliché, pero creo que denota nuestro sentir. Es de Dios. Todo lo que se ajusta a nuestra voluntad, le damos, ¿verdad?, este sentido. Pues es de Dios o era de Dios. Pero el tercero, y que te lo vuelvo a repetir, la tercera parte de esta combinación, mala combinación que nos puede guiar al error, es que alguien te confirme, después de todo eso, alguien te confirme que eso que tú quieres es de parte de Dios. Esto es una bomba. Ahora, vamos a ver cómo todo esto se ajusta en el verso siguiente, el verso 4. Dice así: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Quiero que observes los detalles en esta historia. En este silencio, ¿verdad?, sepulcral, algunos hombres se acercan con David. Son esas voces que representan esas voces que llegan de repente a nuestras vidas para confirmarnos algo de parte de Dios. Y nosotros suponemos que, wow, pero esta persona, ¿cómo sabía que yo necesito esto o aquello? Y a través de una palabra de parte de Dios, te confirman algo que termina en fracaso. Porque lo he visto, no me lo han platicado, porque lo he visto en mis casi 40 años de cristiano. He visto muchas personas que recibieron una palabra de Dios y el resultado no fue el esperado. De la misma manera, estos hombres susurran al oído de David y dicen: David, hoy el Señor te dice: pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que tú quieras. Vuelvo otra vez a esta trilogía, ¿verdad?, de situaciones que, si se combinan, son una bomba y te van a llevar al error. Acuérdate que tu voluntad no se ajuste a la de Dios, que las cosas se den y tú consideres que por el hecho de que se dan, Dios está detrás de ellas. Y número 3, que alguien te dé una palabra de Dios y te diga: el Señor te dice. Y si te dejas llevar por todo eso que pareciera ser de Dios, porque pues todo es sí, entonces el resultado sí puede ser nefasto. Mira, no siempre una palabra que confirme lo que queremos oír vendrá de parte de Dios. Grábate esto, por favor. No siempre una palabra de Dios que confirme lo que tú quieres oír viene de parte de Él. Cuando pasamos por la lección 27, de entrada yo sé que a muchos nos movió el tapete, porque nos hizo recordar, y he retroalimentado la lección 27 después de haberla visto con algunos, ¿verdad?, amigos, compañeros y hermanos en la fe, y todos tenemos experiencias atrás en las que nos hemos equivocado, pero bien, en la que asegurábamos en su momento que todas las cosas se estaban alineando para poder tomar una decisión y fue errónea. Y nos preguntamos: ¿pero qué pasó? Bueno, ya de eso ya hablamos en ese momento. Pero aquí el punto es, aunque conlleva mucho de la lección 27, aquí el punto es, estas personas, ¿verdad?,
o nosotros mismos tal vez que hemos caído en el error de transmitir a otros una palabra como de parte de Dios, cuando no es otra cosa sino nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad, que según nosotros, inspirada por Dios, pretende ayudar, pero muchas veces no lo ha hecho. Recordarás aquel momento cuando Jesús está diciéndole a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y ahí será maltratado por los gentiles, etcétera, etcétera, será llevado a la cruz. Pedro, en un momento de, digamos así, de espontaneidad y en un espíritu, bueno, al menos eso creía, en un espíritu, ¿verdad?, bondadoso, le dijo: Señor, jamás esto acontezca, jamás suceda que vayas allá, no tienes por qué ir allá, tienes que librar la muerte. Pedro, ¿verdad?, pues para quienes conocen ese pasaje, Pedro en ese momento, en su conciencia, él está seguro que la inspiración que viene de sus palabras es del mismo Dios. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Obviamente no es que Pedro haya estado endemoniado, pero cuando Jesús reprende a Satanás, es que está reprendiendo la inspiración de Satanás, es decir, este impulso de Satanás a través de los sentimientos y las emociones todavía, digamos así, inmaduras de Pedro, el cual simplemente abrió la boca y dijo pues lo primero que se le vino a la cabeza. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido esta imprudencia de dar a otros una palabra supuesta de parte de Dios, pero que no es otra cosa sino nuestro buen deseo? Pero ¿cuánto de eso no pudiera estar influenciado, como lo fue en el caso de Pedro, por el mismo mal, por el mismo Satanás? No pudiéramos decir que no, tampoco lo podemos asegurar en cada caso, pero es muy delicado. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, dice: prueben los espíritus si son de Dios o no. Cada vez en 1 Corintios 14, cuando se habla acerca de la profecía, dice Pablo, ¿verdad?, profeticen en orden, dice, y cuando profeticen, que los demás juzguen o que los demás evalúen. Hay estas indicaciones para situaciones así. ¿Por qué crees? Las hay precisamente porque no es algo nuevo. Esta irresponsabilidad en la que muchos de nosotros pudiéramos caer, o en esta facilidad con la que abrimos la boca y hacemos suposiciones que no lo son, no son incluso del Nuevo Testamento. Vas al Antiguo Testamento y encuentras un montón de situaciones. Primera de Reyes, capítulo 22, por ejemplo, te recomiendo leas ese capítulo. Es una historia interesante. Me habría encantado hoy leerla contigo, pero tú puedes hacerlo, tú puedes leerla y revisar en esta historia elementos que te pueden servir y ayudar para entender que muchas veces el error, o lo que nos encamina a tomar malas decisiones, viene aún de parte de personas a las que considerarías tú personas espirituales. Así que el objetivo de esta lección es que cada uno de nosotros creemos esta conciencia de la seriedad de pretender hablar de parte de Dios. Que cuando digamos, ¿verdad?, una palabra que viene de parte de Dios, que Dios ha puesto en nuestro corazón para alguien más, tengamos toda la seguridad de que realmente Dios nos está pidiendo transmitir a otro una palabra que al otro le confirme lo que Dios le ha hablado. Ahora, en los versos siguientes vamos a ver qué es lo que pasa con David. Y yo creo que pues para nosotros tendría que ser como de alguna manera las directrices para cómo saber si realmente una palabra viene de parte de Dios o no. Bueno, vamos allá. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Ok, ¿qué es lo que observamos aquí? Versos 5 y 6. Bueno, que cuando todo esto parece alinearse, David no actúa de manera arrebatada. Ok, imagínate que él hubiera
hubiera sumado estos 3 elementos, ¿verdad?, peligrosos de los que te hablé al principio. Pues él tiene la voluntad de poner fin a esta situación. Todo se dio porque ahí se lo pusieron de frente. Y número 3, estos hombres, ¿verdad?, que le están diciendo, Dios te dice. Pues quizás si hubiera sido como cualquiera de nosotros, ya sin pensarlo, ya sin reflexionarlo, dices, pues vámonos. O sea, Dios me dio el sí, y sí me caso con él, sí me caso con ella, sí me adquiero este compromiso, sí me endeudo, sí lo que sea. Y ¡fum! Para al poco tiempo darte cuenta pues que te equivocaste. Y ahí viene la frustración de muchos cristianos. Pero es que todo se dio, es que 1, 2, 3 personas me dieron palabra de Dios y me dijeron que me tenía que casar con él y... ¿verdad? Y ya sabes o te imaginas cómo pudiera ser una historia así. Y eso confunde a muchos porque dices, ¿qué pasó? Más o menos así como la lección 27, ¿no? Son asuntos delicados y ojalá que aprendamos de todo esto. Bueno, ¿qué es lo que hace David? Fíjate, David, en lugar de tomar una daga y abalanzarse contra Saúl y acabar con su vida, se acerca sigilosamente. Es decir, no está convencido, a pesar de que todo indique que sí, no está convencido de hacer algo así. Y solo se acerca y corta un fragmento del manto de Saúl. Digo, si estás tratando de cuadrar cómo se acercó tanto mientras él hacía sus necesidades, pues obviamente, ¿verdad?, es porque quitaban su manto exterior, tal vez lo colgaban por ahí, hacían sus necesidades y luego regresaban. Entonces, David no es que se acercó tanto a Saúl que Saúl no le pudo escuchar, ¿no? O no le pudo ver. Pero en cuanto Saúl a la distancia, ¿verdad?, corta este fragmento del manto, eso fue suficiente para que la conciencia comenzara a remorderle, para que algo pesara sobre él y algo indicara en su espíritu y en su corazón que lo que tal vez pasó por su mente no estaba bien. Digo, si su intención era solamente cortar el trozo del manto, no habría llegado, creo yo, a este punto de sentir este peso y este remordimiento. Creo que todo esto llega porque sí cruzó por su mente. Digo, los pensamientos son como papalotes, vuelan y a veces vuelan muy lejos. Pero creo que sí experimentó el pasarle por su cabeza pues aquí lo mato. Y al matarlo resuelvo toda esta travesía de la que ya hemos hablado, toda esta travesía por la que David había pasado, todas estas situaciones de estrés, todas estas situaciones de temor, de huir, de perder su casa, alejarse de su familia, todo lo que ya hemos visto, ahí terminaría. Pero cuando corta el manto y siente este remordimiento, creo que no estoy seguro, aunque tomo un paso hacia adelante, creo que en medio de toda esta niebla, en medio de toda esta oscuridad, David alcanzó a ver la luz. Y supo, porque ahí, fíjate, nos puede ayudar hasta el sentido común, supo que todo eso no venía de parte de Dios. Entonces esperó a que Saúl saliera del lugar y luego observa lo que dice la primera mitad del verso. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. ¿Qué representa el hecho de que David haya contenido a sus hombres? Para David o para nosotros más bien, esto representa que aunque todos o muchos te digan que sí es por ahí, si hay algo que en tu corazón te dice no es por ahí, a pesar de que todas las señales, fíjate lo que te estoy diciendo, a pesar de que todas las señales te digan sí, este es el camino correcto, no siempre la mayoría tiene la razón. David permitió que a través de su conciencia Dios hablara a su corazón y le dijera: David,
no se te ocurra poner una mano sobre ese hombre. Y entonces David dice, contiene a sus hombres. El hecho de contenerlos es que ahí en ese silencio y en ese susurrar, todos dijeron, dame oportunidad, yo lo mato, David, no te preocupes, no te tienes que ensuciar las manos, nosotros lo vamos a matar. David los contuvo y dijo, no van a tocarlo. Qué lección. Ojalá podamos aplicarlo de verdad de una forma práctica en el día a día, porque te repito, nos hemos equivocado horrores de veces, cantidad de veces. Vamos a continuar la lectura. Voy a hacer ahora una lectura corrida hasta el verso 22. Es una lectura extensa porque solamente quiero resaltar ahí dos detalles antes de hacer conclusiones en nuestra lección. Verso 7, la segunda mitad del 7 hasta el verso 22. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, «Mi señor el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, «¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano, es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Esta es toda la historia, pero hay todavía un punto interesante que revisar. Y en los versos 10 y 18, una vez que Saúl salió y que David, ¿verdad?, a lo lejos le llama, es interesante que en el verso 10 David atribuye al hecho de que Saúl llegara en ese momento a Saúl, lo atribuye a una obra de parte de Dios. Es decir, Dios lo puso a mi merced. Fíjate, no está diciendo David, pues que, bueno, que por alguna extraña razón o incluso, ¿verdad?, atribuyendo que el diablo le tendió una trampa para hacer caer a David en un homicidio y que esto le hiciera culpable delante de Dios. No. David dice, el Señor lo puso a mi merced. Y en el verso 18, Saúl también lo entiende de esa manera. Es decir, Saúl sabe que es Dios mismo quien permitió que Saúl llegara a esa cueva. Ahora, esto nos da un enfoque diferente. En el verso 4, que me gustaría leer otra vez, en el verso 4 dice, ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Otras versiones, muchas de ellas incluso, interpretan este verso 4 como esta es la palabra que el Señor te había dicho.
pondré a tu enemigo a tu disposición para que hagas con él lo que tú quieras. Pareciera que son, pues no tanto interpretaciones opuestas, pero que tienen un sentido distinto. La Nueva Traducción Viviente, que es la lección que estamos leyendo, el hecho de que estos hombres, ¿verdad?, le digan, el Señor te dice, es porque en ese momento estarían recibiendo, entre comillas, y obviamente no era así, de parte de Dios esta palabra de el Señor te dice, ve y acaba con él. Las otras versiones le dan un sentido diferente en cuanto a que esta palabra del Señor era una palabra que Dios ya le había dado previamente, ¿verdad? Y que ellos, así como vimos en la lección 27, en este sesgo de confirmación y en esta apofenia, estaban viendo en ese momento que todo se ajustaba, que todo se acomodaba a la profecía que David previamente ya había recibido. Espero haberme dado a entender con eso. Si este fuera el caso, fíjate bien, de que esta palabra ya venía de alguna manera transcurriendo de tiempo atrás, ¿qué es lo que estaría sucediendo aquí cuando David llega a esta conclusión de que Dios realmente lo había puesto delante de él? Bueno, ¿sabes qué creo ahí que sería, si este fuera el sentido más apropiado en esta historia o en este momento? Que en realidad eso se convirtió en una prueba para David. Dios estaba probando el corazón de David. Entonces vamos a armar este otro cuadro desde esta otra perspectiva. Tiempo atrás, meses atrás, semanas atrás, ¿verdad? 1 o 2 años atrás, Dios habló a David esto. Ciertamente pondré a tu enemigo, ¿verdad?, delante de ti para que tú hagas con él lo que tú quieras. Los hombres de David conocían de esta profecía. Cuando llega el momento, pues le dicen, David, este es el momento. Dios lo puso aquí para que tú hagas con él lo que tú quieras. Si ese fuera el caso, consideraría yo que sí, Dios puso a Saúl ahí para esperar y saber y conocer cuál sería la respuesta de David ante una situación como esa. Si ese es el caso, pues qué interesante es ver cuál fue la respuesta de David. Es cierto, ahí están dispuestas las cosas para actuar. Sin embargo, es ahí donde David responde a Dios de forma adecuada. Es como aquellas ocasiones en las que dice el libro de Deuteronomio, ¿no?, cuando Dios introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida y le dijo, voy a probar tu corazón. Quiero saber qué es lo que hay en tu corazón. Yo sé que muchas veces hemos hablado de que pues Dios ya conoce el corazón, pero la Biblia está llena, y también pasamos por una lección así aquí en el libro de Samuel, donde Dios pone a prueba nuestro corazón porque quiere saber cómo hemos de responder ante tal o cual situación. Las pruebas son para eso, para nosotros darnos cuenta de dónde estamos parados, pero también porque Dios quiere que nosotros ante las diferentes situaciones que presentamos en la vida respondamos correctamente. Para conclusión, cada vez que escuches una palabra que se ajusta a lo que tú quieres, cada vez que algo te indique es por aquí, cada vez que todo pareciera como acomodarse y ajustarse, aún ahí detente, aún ahí pregúntale, Señor, ¿realmente eres tú? Señor, no hay una trampa. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Hay camino que al hombre le parece recto. Y obviamente conocemos la segunda parte del pasaje, pero su fin es camino de muerte. Sí, pero dice, a su parecer parece recto, porque todo lo que la persona o las personas alcanzamos a ver es, pues sí, creo que es por ahí. Y me han confirmado, he recibido palabra de que es por ahí, pero su fin es camino de muerte. Entonces, tomemos, cada vez que vayamos a tomar decisiones trascendentes en nuestra vida, tomemos un tiempo para reflexionarlo 2 veces, para pensarlo 2 veces, para actuar de manera cautelosa, así como hizo David. Corta primero el manto. Si al dar un primer pasito hay algo que te dice, no vayas más allá,
A pesar de que todas las señales te digan sí, no lo hagas. Puede ser incluso, ¿verdad?, que Dios ha puesto delante de ti, así como a Saúl, ponga delante de ti oye, pues parece que todo se ha dado. Sí, pero quizás lo que Dios está esperando es ver cómo vas a reaccionar, ver qué vas a elegir, ver qué vas a decidir. Elige y decide bien. El Espíritu Santo nos ha de ayudar en todo eso. No nos va a dejar. Mira, y con esto cierro. En el Evangelio de Mateo dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entiendo lo que la Escritura dice, que Dios no es tentado por el mal ni él tienta a nadie. Dios no es el tentador. Pero en más de una ocasión ha abierto la puerta para que tú y yo entremos no en tentación, porque eso sería contravenir la palabra, pero para que entremos en un momento de prueba y podamos elegir correctamente. Dios no permitirá, recuerda, que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación dará o proveerá de una salida. Así que respiremos, consideremos, reflexionemos en esta lección. No olvides leer Primera de Reyes capítulo 22, es una historia muy interesante, y alineemos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Esto con lo que cerramos la lección 27, cerremos nuevamente acá nosotros con ello, cuando Jesús está en Getsemaní. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es no pasar por esa copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, Dios, sino que se haga la tuya. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana en nuestra lección número 30.